Hola, bienvenidos al día número 98 de Lighthouse, Jesús es nuestro faro. Hoy vamos a empezar a leer el libro de Primera de Samuel y vamos a leer Lucas 12, la primera parte. Empecemos orando. Dios, te damos infinitas gracias por un nuevo día. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Hoy te entregamos todo lo que nos estresa, lo que nos preocupa, toda ansiedad, Señor. Hoy la ponemos en tus manos. Te pedimos que todo lo que hagamos, Señor, salga bien. Trae paz en medio de nuestras relaciones, Señor. Ayúdanos a tener comprensión con los otros, Señor, pero también a saber poner límites en todas las áreas, en todas las relaciones. Bendecimos este tiempo. Te pedimos por protección especial para nuestros familiares y amigos, para nuestras vidas. Oramos por cada persona que está conectada o a ver este en vivo. En el nombre de Jesús, amén. Listo, vamos a leer el libro de Primero de Samuel. El libro de Primera de Samuel y de Segunda de Samuel, muchas personas consideran que debería ser un mismo libro, pero pues por eso mismo lo separan como Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Pero lo que empieza en este caso es que termina la época de jueces y empieza la época de la monarquía. Los personajes más importantes o claves que vamos a ver acá en este primer libro son Samuel, Saúl y David. Entonces empecemos con Primera de Samuel del 1 al 3. Nacimiento de Samuel. En Ramatayim de Sofín, de los montes de Efraín, vivía un varón llamado Elcana, hijo de Jeroán, que era descendiente en línea directa de los efrateos Eliú, Toú y Suf. Elcana tenía dos mujeres, una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero no hacía Ana. Todos los años Elcana salía de su ciudad para ir a Silo y adorar allí al Señor de los ejércitos. Allí oficiaban como sacerdotes Hofni y Fines, hijos de Elí. Al llegar el día en que Elcana ofrecía sacrificios, les daba su parte a Penina, su mujer, y a todos sus hijos y sus hijas, pero a Ana le daba la menor parte porque la amaba, aunque el Señor no le había... La mejor parte, perdón, no la menor, sino la mejor parte. Perdón, leí mal, mi culpa. Pero a Ana le daba la mejor parte porque la amaba, aunque el Señor no le había concedido tener hijos. Pero Penina la molestaba y la hacía enojar hasta entristecerla porque el Señor no le había concedido tener hijos. Y cada año era lo mismo. Penina se burlaba de Ana cada vez que iban a la casa del Señor y por lo tanto Ana lloraba y no comía. Un día Elcana le preguntó: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás afligida? ¿Acaso yo no soy para ti mejor que 10 hijos? Y Ana se levantó después de comer y beber en Silo. El sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor. Entonces ella oró y lloró al Señor con mucha amargura. Y le hizo un voto. Le dijo: Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí y me das un hijo varón, yo te lo dedicaré, Señor, para toda su vida. Yo te prometo que jamás la navaja rozará su cabeza. Y mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí la observaba mover los labios. Y es que Ana le hablaba al Señor desde lo más profundo de su ser, y sus labios se movían, pero no se oía su voz. Así que Elí creyó que estaba ebria. Entonces le dijo: ¿Hasta cuándo vas a estar ebria? Digiere ya tu vino. Pero Ana le respondió: No, Señor mío, no estoy ebria. No he bebido vino ni sidra. Lo que pasa es que estoy muy desanimada y vine a desahogarme delante del Señor. No pienses que tu sierva es una mujer impía. Es tan grande mi congoja y mi aflicción que hasta ahora he estado hablando. Elí le respondió: Vete en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Y ella respondió: Espero que veas con buenos ojos a esta sierva tuya. Y Ana se fue de allí y comió y dejó de estar triste. Por la mañana adoraron delante del Señor y regresaron todos a su casa en Rama. Allí Elcana tuvo relaciones con Ana y el Señor se acordó de lo que ella le había pedido. Ana quedó embarazada y cuando se cumplió el tiempo dio a luz un hijo, el que le puso por nombre Samuel, pues dijo: Yo se lo pedí al Señor. Al año siguiente, Elcana fue con toda su familia a ofrecer su sacrificio al Señor y cumplió con su voto. Pero Ana le dijo a su marido: Yo no iré hasta que destete al niño. Entonces lo llevaré y lo presentaré al Señor, para que se quede allá para siempre. Y Elcana le respondió: Haz lo que creas que es mejor, quédate hasta que lo destetes y que el Señor cumpla su palabra. Y Ana se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después lo llevó con ella a la casa del Señor en Silo, y además llevó 3 becerros, 20 litros de harina y una vasija de vino. El niño aún era muy pequeño. En cuanto mataron el becerro, el niño fue llevado a Elí y ella le dijo: Señor mío, que tengas una larga vida. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Oraba por este niño y el Señor me lo concedió. He venido porque prometí dedicarlo al Señor para toda la vida. Para siempre será del Señor.
y allí adoró al Señor. Cántico de Ana. Ahora viene el capítulo número 2 de Primera de Samuel. En su oración, Ana dijo: en ti, Señor, mi corazón se regocija, en tu nombre mi fuerza es mayor. Ahora puedo burlarme de mis enemigos porque me regocijo en tu salvación. Nadie es santo como tú, Señor. Fuera de ti no hay nadie más. No hay mejor refugio que tú, Dios nuestro. Que nadie se jacte ni sea altanero, que aparte la insolencia de sus labios, porque solo el Señor es quien lo sabe todo. Es el Dios que pondera toda acción. El Señor quiebra los arcos de los poderosos y reviste de poder a los débiles. Los que eran ricos ahora mendigan trabajo, los que sufrían de hambre han sido saciados. Aún la estéril ha dado a luz 7 hijos, y la mujer fecunda ahora desfallece. El Señor da la vida y la quita, nos lleva al sepulcro y nos rescata de él. El Señor da pobreza y riqueza. El Señor nos humilla y nos enaltece. Al pobre lo levanta de la nada y saca de la inmundicia al mendigo, para sentarlo entre los príncipes. Del Señor son las bases de la tierra, sobre ellas ha afirmado el mundo. El Señor vigila los pasos de sus fieles. Pero los impíos mueren en medio de las tinieblas, porque nadie triunfa por sus propias fuerzas. Ante el Señor son derrotados sus enemigos. Desde el cielo lanza rayos sobre ellos. El Señor es juez de los confines de la tierra. Otorga poder al rey que escogió y exalta el poder de su ungido. El Cana regresó a su casa en Ramá y el niño se quedó a servir al Señor bajo la supervisión del sacerdote Eli. El pecado de los hijos de Eli. Los hijos de Eli eran unos malvados y no reconocían la autoridad del Señor. Era costumbre entre los sacerdotes y el pueblo que cuando alguien ofrecía un sacrificio, mientras se cocía la carne, el criado del sacerdote tomaba un tridente e iba al perol, la olla, el caldero o la marmita y sacaba carne para el sacerdote. Así lo hacían con todos los israelitas que sacudían a Silo. Además, antes de quemar la grasa, llegaba el criado del sacerdote y le decía al que sacrificaba: el sacerdote quiere carne para asar, no quiere carne cocida, sino cruda. Y si la persona le decía: primero debe acabarse la grasa, después de eso podrás tomar todo lo que quieras, el criado respondía: dámela ahora mismo, de lo contrario la tomaré por la fuerza. Este pecado de los jóvenes sacerdotes era muy grave porque no mostraban ningún respeto por las ofrendas del Señor. El joven Samuel servía ante el Señor vestido con un efod de lino. Cada año su madre le hacía una túnica pequeña y se la llevaba cuando iba con su marido a entregar sus ofrendas de costumbre. Entonces Elí bendecía al Cana y a su mujer y les decía: que el Señor te dé más hijos de esta mujer, para que ocupen el lugar del que ella le entregó al Señor. Después de eso, ellos se regresaban a su casa. Y el Señor bendijo a Ana con 3 hijos y 2 hijas. Mientras tanto, el joven Samuel crecía y seguía sirviendo al Señor. Elí ya era muy viejo, pero sabía todo lo que sus hijos hacían con el pueblo de Israel, y sabían también que ellos se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo. Así que los llamó y les dijo: la gente se queja de que ustedes se portan muy mal. ¿Por qué lo hacen? No, hijos míos, lo que hacen no está bien. Además hacen pecar al pueblo del Señor. Si el hombre peca contra el Señor, hay jueces para juzgarlo, pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero sus hijos no atendieron los consejos de su padre porque el Señor había resuelto quitarles la vida. Mientras tanto, el joven Samuel seguía creciendo y era bien visto por Dios y por la gente. Un día, un hombre de Dios fue a visitar a Elí y le dijo: así ha dicho el Señor, cuando tus antepasados vivían en Egipto, en la tierra del faraón, ¿no es verdad que me manifesté a ellos con toda claridad? Yo escogí a tu padre entre todas las familias de Israel para que fuera mi sacerdote, y presentara sobre mi altar las ofrendas y quemara incienso, y llevara el efod delante de mí. Además le di a sus descendientes todas las ofrendas de los hijos de Israel, porque han pisoteado los sacrificios y las ofrendas que pedía el pueblo ofrecerme en el tabernáculo, porque has respetado más a tus hijos que a mí, y los has dejado engordar con las mejores ofrendas que me da mi pueblo Israel. Por todo esto, el Señor Dios de Israel te dice: yo prometí que tu familia y los descendientes de tu padre estarían siempre a mi servicio, pero hoy te digo que esto se acabó, porque yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Ya está cerca el día en que tu poder y el de tus descendientes llegará así a su fin. Ninguno de ellos llegará a viejo. Tu familia caerá en desgracia, mientras que a Israel lo colmaré de bienes. Ya lo he dicho, ninguno de tus descendientes llegará a viejo. A cualquiera de tus hijos que yo no aparte de mi altar, tú lo verás para llenarte de dolor. Todos tus descendientes morirán en plena juventud. Como señal de lo que he dicho, tus 2 hijos, Jofni y Fines, morirán el mismo día. Pero levantaré un sacerdote que me sea fiel y que haga lo que a mí me agrada. Yo haré que no le falten descendientes y estaré delante de mi ungido todos los días de su vida.
El que haya sobrevivido en tu familia irá y se arrodillará delante de él y le rogará que le dé una moneda de plata y un bocado de pan y que lo ocupe en algún trabajo entre los sacerdotes para tener que comer. Acá hay algo interesante, y es que bueno, en esa cultura, en ese momento estaba bien para ellos tener varias esposas, pero lo que vemos en ese momento es toda la destrucción que traía para la autoestima de estas mujeres. En este caso Ana quería tener un hijo y no podía tenerlo, empieza temas de comparación y Dios nos ha dicho, o sea, Dios le dio a la mujer y al hombre solamente una persona, o sea, ya hombre y mujer, uno y uno, nadie más, o sea, nadie más tiene por qué estar ahí en esa relación. Y bueno, Jesús viene a redimir la historia y nos muestra también como todas estas características de lo que trajo la cultura. Pero también hay algo clave y es que cuando servimos a Dios necesitamos ser cada vez más responsables para ese crecimiento, pero finalmente porque nosotros estamos cumpliendo una responsabilidad grandísima ante Dios y eso es lo que nosotros debemos tener siempre firme para ese objetivo. Vamos a leer ahora el capítulo número 3 de Primera de Samuel, que es el Señor llama a Samuel. El joven Samuel servía al Señor bajo la supervisión de Elí. En aquellos días el Señor no se comunicaba ni en visiones, pues estas no eran frecuentes. Un día, mientras Elí reposaba en su aposento, pues tenía la vista cansada y casi no veía, y Samuel dormía en el santuario, donde estaba el arca de Dios y la lámpara de Dios aún no se apagaba. El Señor llamó a Samuel y él respondió: «Aquí estoy, Señor». Así que fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Pero Elí le respondió: «Yo no te he llamado, vuelve a acostarte». Y Samuel volvió y se acostó, pero el Señor volvió a llamar a Samuel, así que el joven se levantó, fue a ver a Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me has llamado?». Y Elí volvió a decirle: «Yo no te he llamado, hijo mío, regresa y acuéstate». En aquel tiempo Samuel aún no conocía al Señor, ni se le había revelado su palabra. Y el Señor llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó y fue a ver a Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me has llamado?». Con esto Elí entendió que el Señor había llamado al joven, así que le dijo a Samuel: «Ve y acuéstate, y si vuelves a escuchar que te llaman, dirás: Habla, Señor, que tu siervo escucha». Y Samuel fue y se acostó. Entonces el Señor se detuvo junto a él y lo llamó como las otras veces: «Samuel, Samuel». Y Samuel respondió: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Y el Señor le dijo: «Escucha bien, voy a hacer en Israel algo que a quien lo oiga le zumbarán los oídos. Cuando llegue el momento, cumpliré en Elí todo lo que le advertí acerca de su familia de principio a fin. Voy a mostrarle que dictaré sentencia contra sus descendientes por la maldad que él sabe, pues permitió que sus hijos blasfemaran contra mí y él no se lo impidió. Por lo tanto, yo he jurado a los descendientes de Elí que su maldad no será perdonada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas». Samuel se quedó acostado hasta que amaneció y fue y abrió las puertas de la casa del Señor, pero temía revelarle a Elí la visión que había tenido. Entonces Elí llamó a Samuel y le dijo: «Samuel, hijo mío». Y él respondió: «Aquí estoy». Y Elí dijo: «¿Qué fue lo que el Señor te dijo? Te ruego que no me ocultes nada. Que Dios te castigue, y aún más si me ocultas lo que Dios te dijo». Y Samuel le dijo todo sin ocultarle nada. Entonces Elí dijo: «Pues Él es el Señor y hará lo que mejor le parezca». Samuel creció y el Señor estaba con él y lo respaldaba en todo lo que decía. Y desde Dan hasta Beerseba, el pueblo de Israel supo que Samuel era un fiel profeta del Señor. Y el Señor volvió a aparecerse en Silo, pues allí se manifestaba a Samuel por medio de su palabra. Bueno, Dios hizo este llamado a Samuel. Toda la historia y todo lo que pasó inició desde la historia con su mamá Ana, esa promesa, esa consagración. Y Dios usa todo. Yo siento que a veces hay promesas y momentos y que nosotros decimos: ¿por qué esto no pasa? Y Dios a veces nos hace esperar esos tiempos porque quiere realmente que nuestro corazón esté listo y tiene un propósito también mayor con esto. Vamos a leer ahora Lucas 12, del 1 al 34. La levadura de los fariseos. Mientras tanto, la gente se había reunido por millares. Era tal la multitud que se atropellaban unos contra otros. Jesús comenzó entonces a hablar y en primer término les dijo a sus discípulos: «Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni nada oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que ustedes digan en la oscuridad se oirá a plena luz, y lo que ustedes musiten en la alcoba se dará a conocer desde las azoteas». El tema del fariseísmo lo hemos hablado una y otra vez, y es bueno, antes de ver eso es como qué nosotros tenemos de fariseos o qué lugares, es como que decimos: hay tanto fariseísmo que no me conviene crecer como en este lugar. Pero otra cosa importante es que Dios quiere llevarnos a una integridad mayor, ¿no?
como que démosle gracias a Dios por esas veces que nos confronta, como que nosotros decimos esto no está tan mal, pero esa confrontación es lo que nos hace ver, sabes que sí, esto está mal y todo finalmente va a salir a la luz. Entonces miremos en nuestro interior qué hay y clamemos porque Dios obre en los corazones de cada persona, de nuestras familias, de cada líder, de cada persona que tenemos a nuestro alrededor. ¿A quién se debe temer? Amigos míos, yo les digo a ustedes que no deben temer a los que matan el cuerpo, pero más de eso no pueden hacer después. Yo les voy a enseñar a quién deben temer. Teman a aquel que después de quitar la vida tiene el poder de arrojarlos en el infierno. A él ténganle miedo. ¿Acaso no se venden 5 pajarillos por un par de monedas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Lo mismo pasa con ustedes, pues hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. Así que no teman, pues ustedes valen más que muchos pajarillos. Valemos un montón, no temamos a la gente que está a nuestro alrededor, ni no, el diablo me va a hacer esto, no, en realidad nuestro temor reverente debe estar hacia Dios, que es el único santo, puro, omnipotente. Entonces busquemos su voluntad, temámosle a Él, no a la gente, no lo que diga mi jefe, no lo que diga tal persona, sino que todo lo que Él ha establecido es para cuidarnos y a Él es a quien debemos rendirle cuentas y seguirlo a Él totalmente. Confesión de fe en Jesús. Yo les digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Pero al que me niegue delante de los hombres, se le negará delante de los ángeles de Dios. Toda palabra que se diga en contra del Hijo del Hombre será perdonada, pero toda blasfemia en contra del Espíritu Santo no será perdonada. Cuando ustedes sean llevados a las sinagogas y presentados ante magistrados y autoridades, no se preocupen de cómo o qué responder o qué decir, porque en ese mismo instante el Espíritu Santo les enseñará lo que deben decir. Nuestro llamado, nuestra misión es seguir a Dios, seguir a Jesús y que Él nos guiará. Que como creyentes, como cristianos, vamos a tener que vivir distintas cosas por nuestra fe. Confiemos en Dios, vivamos apegados a Él porque fuera de Él no podemos hacer nada. El rico insensato. Uno de la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto como juez o mediador entre ustedes? También les dijo: manténgase atentos y cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posea. Además le contó una parábola. Un hombre rico tenía un terreno que le produjo una buena cosecha, y este hombre se puso a pensar: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Entonces dijo: ya sé lo que haré. Derribaré mis graneros, construiré otros más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y me diré a mí mismo: ya puede descansar mi alma, pues ahora tengo guardados muchos bienes para muchos años. Ahora pues, a comer, a beber y a disfrutar. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a quitarte la vida, ¿y para quién será lo que has guardado? Eso le sucede a quien acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios. Entreguémosle a Dios todo lo que tenemos, porque Él es soberano sobre todas las cosas, y también pidámosle que nos dé sabiduría y ese corazón entregado para poder ayudar a otros, para poder ser buenos administradores, pero no acumular y acumular riquezas, sino pensemos qué tesoros podemos hacer para el cielo. El afán y la ansiedad. Después Jesús le dijo a sus discípulos: por eso les digo que no se preocupen por su vida, ni por lo que han de comer, ni por su cuerpo, ni por lo que han de vestir. La vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido. Fíjense en los cuervos, no siembran ni ciegan, no tienen almacenes ni bodegas, y no obstante Dios los alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? Pues si ustedes no pueden hacer ni lo más pequeño, ¿por qué se preocupan por lo demás? Fíjense en los lirios, cómo crecen y no trabajan ni hilan, pero yo les digo que ni Salomón, con todas sus riquezas, llegó a vestirse como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? Así que no se preocupen ni se angustien por lo que han de comer ni por lo que han de beber. Todo esto lo busca la gente de este mundo, pero el Padre sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas. Busquen ustedes el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas. Bueno, vivimos en una época cada vez más afanada, más ansiosa. Entreguémosles ansiedad a Dios. Busquemos ese reino de los cielos, hagamos nuestra parte, lo que tenemos que hacer, pero no digamos como necesito esto, me voy a quedar sin esto, está pasando las noticias, sino oremos, confiemos en Dios y busquemos servirlo a Él en todo momento. Tesoros en el cielo. Ustedes son un rebaño pequeño, pero no tengan miedo, porque su Padre ha decidido darles el reino. Vendan lo que ahora tienen y denlo como limosna. Consíganse bolsas que no se hagan viejas y háganse en los cielos un tesoro que no se agote. Allí no entrarán los ladrones ni carcomen la polilla, porque donde ustedes tengan su tesoro, allí también estará su corazón. Este se une un poco con lo que hablábamos del hombre que llegó y recolectó todo en graneros y lo guardó, y bueno, y si al otro día ya no estaba, ¿de quién iba a hacer eso?
Entonces acá lo mismo, hagamos tesoros en el cielo, busquemos eso, que nosotros en realidad podamos tener un futuro y una esperanza hacia Dios, hacia ayudar a los demás, hacia una eternidad, y no con las cosas terrenales y tener esto y acumular, porque todo se acaba. Si tenemos muchas cosas se acumulan y se llenan de polvo. Entonces hagamos tesoros en el cielo. Y para cerrar vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por cada persona que está conectada o a ver este en vivo, Señor. Te pedimos que sanes nuestro corazón, nuestra mente y nuestras emociones. Tú sabes cada necesidad que tenemos cada uno de nosotros, lo que nos preocupa, esos deseos, esos anhelos, tal vez como Ana, que hemos llevado años esperando algo, pero sabemos y creemos que tú tienes un propósito mayor. Te pedimos que nos ayudes a ver lo eterno, que nos sanes. Hoy toda cosa que nos causa ansiedad y estrés te lo entregamos, reprendemos todo espíritu inmundo y declaramos sanidad sobre nuestras vidas. Ayúdanos a crecer, Dios, a vivir esa vida en abundancia que tú tienes y a ser mejores cada día. Bendice nuestros hogares, nuestras familias, a cada persona que está aquí, Señor, o va a ver esto, Señor. Oramos por quienes predican el Evangelio a nivel global. Te pedimos que traigas sanidad y restauración a nuestras vidas. Prohibimos todo ataque, retaliación y venganza. Creemos que tú has vencido, Señor. Gracias porque tu sangre preciosa nos cubre. En el nombre de Jesús. Amén.